Buenos días. Me gustaría iniciar con un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, al cual me uno con esta ponencia titulada La seguridad de los datos personales dentro de las apps educativas, el caso del aprendizaje de cálculo de derivadas. Para ello presentaré los siguientes apartados: introducción, objetivo, metodología, resultados, discusión de resultados y conclusiones. Comenzaré por la introducción. Para quienes hemos realizado procesos educativos en las últimas décadas, hablar de la relación entre tecnología y educación inicia con hablar de la educación a distancia, que permitió aumentar las coberturas en todos los niveles del sistema educativo, especialmente en educación secundaria y superior, durante la década de los 70 y los 90. De esta forma, a medida que las TIC han ido evolucionando, se han ido incorporando sus desarrollos a los procesos educativos, tanto en los que se relacionan directamente con el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como aquellos que lo soportan a partir de manejo de datos e información, tales como matrículas, inscripciones, notas, trabajo administrativo y en forma general a todos esos soportes que se realizan a la labor educativa. De esta forma, sabemos que un factor determinante para la apropiación de la tecnología es la masificación de los dispositivos. Por ejemplo, la razón por la cual en países como Colombia la educación a distancia coexiste de forma diferenciada de la educación virtual se justifica en las limitaciones que bien podrían recogerse bajo el concepto de brecha digital. Sin embargo, paralelo a las inequidades que se manifiestan dentro de los conceptos como mencionado, existe también la brecha social, la brecha cognitiva y lo que he denominado la brecha de seguridad digital, que es favorecida por las inequidades dentro de la población para poder comprender la dinámica económica que existe detrás de la instrumentalización del conocimiento, de que Lyotard denomina el valor de uso que se otorga al conocimiento en la posmodernidad. En esta dinámica comercial, la información y los datos personales se constituyen en activos que pueden ser utilizados como un producto con rentabilidad, tanto en el mercado regular como irregular. Estas prácticas comerciales sobre el uso de los datos y la información personal tienen una reglamentación específica. La más representativa es el esfuerzo realizado por la Comunidad Europea con su Reglamento General de Protección de Datos, que ha impulsado el desarrollo de reglamentos similares al interior de los países. Sin embargo, la digitalización forzada, fruto de las dinámicas suscitadas por el manejo de lo que la OMS denominó pandemia, conllevaron a evidenciar la vulnerabilidad de las personas usuarias de la red, no solo en cuanto a sus datos e información personal, sino en cuanto al ejercicio de sus derechos de forma plena. En este contexto, en la actualidad disponemos de millones de apps, tanto para Windows, Android o iOS, quienes concentran el mercado ofreciendo aplicaciones que esperan solucionar una infinidad de demandas de la población. Entre ellas, muchas contribuyen al afianzamiento de contenidos educativos, como es el caso del aprendizaje y el cálculo de derivadas, un contenido que puede marcar la diferencia en el logro académico durante la articulación entre la educación secundaria y la educación superior. Por lo tanto, nuestro objetivo fue describir las condiciones de seguridad de los datos que garantizan las apps educativas en el caso puntual del aprendizaje de cálculo de derivadas dentro de la tienda Google Play. Nuestra metodología, básicamente por situaciones relacionadas con las cuotas de mercado, se seleccionó la tienda de Google Play para tomar la muestra y un teléfono Xiaomi con sistema operativo Android, también por la cuota de mercado y la penetración dentro del mercado español. Para mantener estable el algoritmo, se realizó una búsqueda desde un usuario real que poseía una configuración inhabilitada de cookies de personalización. La muestra obtenida fue igual a 26 aplicaciones y a la información obtenida se les realizó un análisis de contenido bajo categorización cerrada, partiendo de las categorías preestablecidas en la app en cuanto a su presentación de información. Dentro de esa información hay una información general relacionada con el nombre de la app, el desarrollador, el número de usuario, la puntuación, y hay una información específica sobre seguridad de datos. Esto es fruto de la normativa existente y cómo se ha ido aplicando dentro de la tienda Google. Para nuestro caso, lo que hicimos es que de estas 26 aplicaciones hemos tomado la información obtenida antes de descarga y esta información
La hemos categorizado, hemos hecho un análisis de contenido, una categorización cerrada a partir de esas precategorías que ya están dentro de la app, dentro de la información que se muestra al usuario, y lo hemos dividido en dos unidades. Una que es información general, en donde teníamos el nombre de la app, el desarrollador, el número de usuarios, la puntuación, y otra que era la seguridad de los datos compartidos, el motivo que se justifica ese compartir los datos y los datos recopilados, su motivo también para recopilar, la encriptación, cómo se realiza y el borrado de datos. El borrado de datos es la huella digital que yo puedo controlar como usuario dentro de una app. Si yo solicito el borrado de mis datos, borro la huella digital que haya tenido dentro de esa app. Estos resultados, una vez estaban categorizados, se realizaron técnicas de codificación de color, análisis activo, de estadística descriptiva y también se hicieron análisis gráficos. Y de forma específica, la representatividad de la muestra se controló a través del número de descargas y puntuación. Esto debido a que una sola app de todas las 26 apps tenían el mayor número de descargas, por lo tanto, analizar de forma general no nos permitía ver el comportamiento real de la situación frente a los datos en la mayoría de usuarios. Más adelante lo vamos a ver en los resultados, así que iniciamos con los resultados. De forma general se encuentra una tendencia mayoritaria a brindar información al usuario en un 92%. En cuanto a la información general, puntuación, dentro de la muestra se encuentra una tendencia a no presentar esa información sobre la puntuación en el 60%, que no se explica por la fecha de actualización ni por la inhabilitación de cookies, porque algunas lo presentaban, algunas no, algunas con una fecha posterior a enero del 2023 no presentaban puntuación y algunas con fecha posterior se presentaban y lo mismo, algunas anteriores a 2023 presentaban la puntuación y algunas anteriores a esa fecha no. En cuanto al número de descargas, si revisamos y hacemos una suma total de las descargas aproximadas, tenemos 146.607.800 descargas en total, superando en 3 millones la población total de Rusia, para que nos hagamos una idea del total de usuarios que tienen las apps de aprendizaje de derivadas, lo cual nos permite dimensionar la penetración en los hábitos de uso de aplicaciones para el aprendizaje de cálculo de derivadas, aunque es de especial interés que el 99.58% de estas cifras se concentra en una sola aplicación. Es decir, tenemos 26 aplicaciones, pero una sola ya corresponde a más del 99% de las descargas totales en el mundo. De otra parte, sobre la seguridad de los datos, el 61% de las apps comparten información de sus usuarios y usuarias, especialmente la que identifica el dispositivo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que podamos comprender qué información se engloba dentro de los términos IP y otros IP, que son los que aparecen de forma general. Y vamos a irnos a la política de familia de Google Play, en donde menciona qué información no se debe recopilar con niños y que nos da una idea sobre cuáles son los datos que se recogen dentro de los apartados de IP y otros IP. Entonces se encuentra el identificador de publicidad de Android, el número SIM de serie de la SIM, que identifica tu conexión de telefonía móvil por medio de un chip que posee la SIM card que tú colocas en tu dispositivo móvil. Este chip es importante tener en cuenta que almacena el número de teléfono y las claves de acceso. Está también el número de compilación, que identifica cada actualización que el fabricante introduce en tu dispositivo. El BSSID es como se identifica todos los paquetes que hacen parte de una red inalámbrica específica para ti. La dirección MAC permite el seguimiento personalizado en general a través de la red sin ser exclusivo de la app, o sea, no solamente lo que haces dentro de la app, sino lo que está afuera. Por lo tanto, eso se correlaciona con otros datos que toman algunas apps que se llaman navegación en la red. Está también el SSID, que es el nombre público de una red de área local inalámbrica. O sea, si cogen tu red inalámbrica, entonces pueden saber qué dispositivos están conectados dentro de esa red inalámbrica.
el email, que permite el bloqueo del dispositivo, dejar inservible totalmente el dispositivo, el IMSI, que es el código único de identificación para cada dispositivo integrado a la tarjeta SIM, y el AD, línea baja ID, que se proporciona con fines de publicidad específica. Entonces, como ven, es un poco más complejo que simplemente la ID y otros ID, sino es toda una posibilidad de acceder al dispositivo y de la información que se conecta a través del dispositivo a partir de diferentes códigos. Estos y otros códigos permiten establecer ese apartado de ID y otros ID dentro de la muestra de información y específicamente recopilan información sobre ubicación aproximada, interacciones dentro de la app, información de historial de compra, rendimiento de la app y a su vez es compartida por terceros con motivos de publicidad y marketing, mayoritariamente. Con respecto a qué se recopila, la mayoría no hace recopilación. Sin embargo, si tenemos en cuenta por el número de descargas, que es de más del 99%, sin embargo, si tenemos en cuenta que una sola tiene más del 99% y que ella sí recopila información, por lo tanto, aunque en la mayoría de la muestra no se haga, el hecho de que ésta sí lo haga implica que el 99% o más de la población usuaria de este tipo de apps sí tengan una recopilación de datos. Y esa recopilación de datos que incluye no solamente la información del dispositivo, el historial de compra, las fallas, otros ideas, sino también fotos, videos, archivos y documentos que, bien con adelantos de inteligencia artificial en análisis de datos e imágenes, podrían elevar las brechas de seguridad de esta población. Y específicamente los motivos que se aducen para recopilar esta información no solamente son funciones de la app, sino también estadísticas y publicidad o marketing. Sobre los métodos de garantizar la seguridad de los datos e información personal, se encuentra que el 54% brinda encriptación en tránsito, mas no menciona el mismo procedimiento en procesos que impliquen el manejo, almacenamiento en nube o aquello que se comparte con terceros, por ejemplo, las copias de seguridad. Con relación a la huella digital y su control a partir del borrado de datos, dado que la app con mayor concentración no lo permite, se encuentra que dentro de la muestra no se evidencian controles del usuario con respecto a su huella digital. Finalmente, la política de familia de Google, que es una política para brindar seguridad a Children, sin especificar qué es lo que considera Children y sin ser obligatoria para ninguno de los desarrolladores, se encuentra que dentro de la muestra solamente hay una que se acoge a esta política y ella tiene un impacto en 10.000 usuarios, que está dentro del 0. Algo por ciento de toda la población usuaria. En este sentido, se evidencian brechas de seguridad de la información importantes en la práctica que no tenemos en cuenta a la hora de descargar o recomendar su uso, incrementando el riesgo de los usuarios en una economía en donde los datos y la información personal se constituyen en un activo con posibilidad de comercialización, y este riesgo es transferido a las instituciones a las cuales están vinculados a través de diferentes técnicas de ataque a la seguridad digital, tales como ataques de fatiga MFA, filtración de datos, ingeniería social aplicada al phishing, entre otras. De esta forma, nuestra conclusión es que, a pesar de los esfuerzos en regulación a través de las diferentes normativas, la seguridad de los datos dentro de las aplicaciones educativas, teniendo en cuenta nuestros hallazgos, nos llevan a concluir que existe un reto importante para lograr un equilibrio constante entre el acceso a los beneficios de la digitalización y los riesgos del uso de las TIC, especialmente en el contexto educativo, en donde las políticas confluyen a un aumento en el uso de TIC dentro de las actividades humanas y los esfuerzos en la información y la formación de ciberseguridad en la población no son iguales. Lo anterior es de vital importancia debido a que estamos en los albores del desafío más importante para la humanidad por la confluencia entre la virtualidad, la realidad y la desregulación o la falta de regulación que se ve incrementada exponencialmente por adelantos como
inteligencia artificial, robótica, nanorobótica, modificación genética a la carta, clonación, entre otras que podrían compartir un interés similar al encontrado en el estudio, basado en el conocimiento como instrumento para acumulación de riqueza y poder, en un contexto en que todos los procesos para alfabetizar, regular y cerrar brechas que habían sido insuficientes hasta ahora se verán disminuidos exponencialmente. Por ende, finalmente se concluye que el uso de las aplicaciones digitales debe conllevar consigo el análisis, disposición de los datos y la información personal que se realiza de las personas usuarias de los mismos, con el fin de brindar espacios seguros dentro de los entornos digitales como práctica básica de la educación que se brinda o se apoya a través de TIC. Gracias y quiero agradecer especialmente a todas las personas que hacen posible los desarrollos que nos permiten mejorar el impacto y la comunicación que tenemos, por ejemplo, generar estos encuentros y permitirnos acceder a conocimientos que de otra forma no accederíamos. Sin embargo, sí es importante ser muy conscientes de que la tecnología, así como es como un bisturí, así como puede dar vida, puede generar grandes inconvenientes y quitar la vida. Y es un momento importante para hacer ese tipo de reflexiones. Hasta pronto. Buen día.